se empieza a usar pues para digamos, de alguna forma cuadrar esta reacción social del odio específico a la comunidad judía. El problema es que con los años pues se comienza a usar para señalar cualquier tipo de prejuicio o violencia solamente dirigida para la comunidad israelí o judía. Pero aquí viene algo muy importante, porque si nos metemos a esa pobreza mental, amigos, que hoy es una narrativa muy peligrosa, por cierto, de limitar la palabra semita, que se supone que este término incluye a todos los pueblos que tienen el mismo origen, incluidos los árabes, pues aquí es donde empezamos a ver el desfase que hay entre el término y el uso que le quiere dar la propaganda, sobre todo los medios tradicionales de información o desinformación. ¿Por qué muchos piensan que esto del antisemitismo significa estar en contra de Israel? No es así, Alba, pero esto tiene una explicación, por supuesto. Claro. Y entonces, pues vamos a hablar de esto para ir despejando nubes que no les permiten ver bien a algunos, y pues vamos a meter un poco como que de ácido fólico en algunos cerebros. Bueno, pues con la fundación del Estado de Israel en el año de 1948 y todos los conflictos que se vinieron después entre Israel y por supuesto sus vecinos árabes, el término antisemitismo pues comenzó a mezclarse con el tema del sionismo y por supuesto del apoyo o del rechazo que había hacia Israel como país. Entonces, pues empezó a decir que cualquier crítica hacia Israel, pues es antisemita. Pero aquí hay que aclarar algo, amigos. Estar en contra de ciertas políticas o acciones del gobierno israelí no significa que en automático todos seamos antisemitas. Puedes estar en contra de un gobierno sin odiar a un pueblo, ¿verdad? O sea, no necesariamente por estar en contra de alguna regulación de algún pueblo es que odias a su pueblo. De un gobierno es que odias a su pueblo. Es como nosotros lo hemos dicho. Estamos en contra de muchas de las medidas que hace Biden. No quiere decir que odiemos a los estadounidenses. Hay una gran diferencia que muchos no logran comprender. Bueno, ¿y los árabes cómo encajan en toda esta historia? Bueno, pues es muy interesante porque cuando hablamos de semita, los árabes también están en esta lista, aunque a algunos se les olvide. Así que si alguien desprecia o discrimina a los árabes por su identidad, pues técnicamente eso también debería ser considerado antisemitismo. La ironía aquí es que en este conflicto entre Israel y Palestina, bueno, pues los palestinos también son un pueblo semita. O sea, que desde una perspectiva muy estricta, podríamos decir que tratar de erradicar o discriminar a Palestina pues también es una forma de antisemitismo, aunque la mayoría pues no lo ve así. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo semita lucha contra otro? Bueno, ahora vamos a lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Palestina. Si los semitas incluyen tanto a los judíos como a los palestinos y otros árabes, ¿qué pasa cuando un pueblo semita agrede o discrimina a otro? ¿Es antisemitismo? Justo como lo que vimos hoy aquí. Exacto. con los hinchas israelíes. Ahí están las muestras justo hoy. Bueno, pues la realidad, como ya vimos, es que el término antisemitismo se creó para describir una situación donde un grupo ajeno pues discrimina a un grupo semita. Pero en este caso, pues se trata de dos pueblos semitas en conflicto. Entonces, hay quienes argumentan que cualquier discriminación, odio o violencia hacia un grupo semita, venga de donde venga, incluido un mismo pueblo semita, puede ser antisemitismo. Por ejemplo, cuando vemos que se usan términos racistas o se busca destruir la identidad de los palestinos, eso puede entenderse como una forma de discriminación hacia un grupo semita. Sin embargo, pues esto no encaja del todo en el concepto de antisemitismo como lo conocemos hoy, porque el término pues está fuertemente asociado al odio específico contra los judíos. Entonces, aunque el conflicto Israel y Palestina no es visto típicamente como un conflicto antisemita, en ese sentido, si lo analizamos desde el origen de la palabra, pues podemos encontrar elementos que sí encajan perfectamente en este término. Pero es importante también que comprendamos que el antisemitismo, en su sentido más amplio, pues debería incluir la discriminación hacia cualquier pueblo semita. Pero en la práctica, pues este término lo ha sido enfocado casi exclusivamente hacia el odio contra los judíos.
¿Pero por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo, especialmente en Europa, el antisemitismo estaba orientado hacia los judíos y no tanto hacia otros pueblos semitas. Entonces, pues el término quedó atrapado nada más en este contexto histórico y cultural y no han hecho la evolución. Pero ¿es antisemitismo lo que vimos en el conflicto entre Israel y Palestina, lo que estamos viendo? Bueno, pues aquí es donde las opiniones varían. Algunos sostienen que las políticas de Israel hacia Palestina, los desalojos y las restricciones pueden interpretarse como un tipo de discriminación hacia otro grupo semita, que es lo que está pasando. Pero la palabra antisemitismo pues sigue siendo controversial en este contexto porque se ha arraigado tanto en la lucha contra el odio hacia los judíos que muchas veces no se aplica a los pueblos semitas. A ellos se les vuelve a discriminar. Sin embargo, si entendemos que tanto los israelíes como los palestinos, ambos son pueblos semitas, pues es válido argumentar que un grupo busca erradicar la identidad y los derechos del otro grupo que también es semita, y eso se podría ver como una forma de antisemitismo también. Y esto nos lleva a la idea de que los conflictos pues entre los pueblos semitas también deberían de analizarse desde un ángulo de igualdad y respeto mutuo, porque aquí también hay discriminación. Entonces, cuando estamos hablando de antisemitismo, pues vale la pena que recordemos que no solo es una cuestión de odio hacia los judíos, también es un término que debería cubrir a todos los pueblos semitas, porque no solo es el pueblo judío un pueblo semita. Pero como las palabras y su significado evolucionan con el tiempo y en la práctica, pues el antisemitismo pues ha quedado más centrado únicamente en los judíos. Y más cuando se nos quiere vender como propaganda, más bien la palabra. Exacto. Entonces, porque vemos cómo cambia la narrativa. En este momento conviene decir que eso es antisemitismo, pero los dos son pueblos semitas. Los judíos estaban haciendo... los hinchas del fútbol estaban haciendo un acto antisemita. Y los que golpearon a los judíos estaban haciendo un acto antisemita. Ambos, porque ambos son pueblos semitas. Pero cuando vemos la narrativa, tú eres antisemita. No, señores. Palestina también es un pueblo semita. Y lo que está pasando efectivamente es antisemitismo. Decir que solo una parte de este conflicto es antisemitismo es ser antisemita. Entonces, partamos de ahí y empecemos a pedir justicia para los pueblos semitas, y eso incluye a ambos bandos de este conflicto, porque no podemos solo voltear hacia un lado y decir es que es antisemitismo y del otro lado hacernos como que la Virgen nos habla. De hecho, Alba, casi siempre que veo que alguien pone en los comentarios ¿eres antisemita? Al escribirlo te vuelves antisemita. Porque Exacto. Entienden que el antisemitismo es estar en contra de lo que Israel está haciendo en Palestina y en Líbano. Eso desde la narrativa barata que nos quieren vender los medios tradicionales de desinformación, eso es antisemitismo. Estar en contra de Netanyahu, estar en contra del sionismo, eso es antisemitismo. Y le quitan el origen semita a Palestina, a Líbano, a Siria, etc. Y eso, Alba, de hecho yo creo que hoy hay más odio en contra de los palestinos que en contra de los israelíes, en su mayoría. Sí. Porque están vendiendo un odio exacerbado. Hoy lo que quieren hacer de nuevo, Alba, es vender un odio exacerbado solo a una de las partes en el conflicto, que es Palestina. Y los medios de comunicación, mira, lo entiendo perfectamente de Netanyahu, que no es un ignorante. Que se haga el ignorante es otra cosa. Él sabe perfectamente lo que significa el semitismo y el antisemitismo. Nos vende esta idea retorcida porque le conviene venderla. Pero por el otro lado, yo no te puedo creer, Alba, que del lado de Ámsterdam se esté usando esta misma narrativa retorcida para decir que el semitismo está de vuelta, refiriéndose solamente a las agresiones de respuesta que reciben los hinchas israelíes, pero se detenga y se meta a prisión a los protestantes pro-palestinos. Eso es antisemitismo. Exacto. Y es usar a la fuerza del Estado para reprimir a un pueblo semita. Y es vergonzoso. El nuevo antisemitismo hoy se está dando en contra de las víctimas. Y perdónenme, amigos, pero las víctimas hoy aquí, hay 1,500 víctimas del 7 de octubre.